conceptos de desigualdad educativa, en este caso, como la probabilidad de acceso, de acceder al nivel, y después, una vez que se accedió, la probabilidad de terminarlo, yo diría que es en estas dos instancias cruciales, una que implica un pasaje y la otra que implica ya completar una trayectoria, donde hay mayor desigualdad educativa. De hecho, la desigualdad educativa es mayor en esa transición y en esa trayectoria que en el acceso a la educación. El principal factor es sin duda el socioeconómico. Tú tienes aquí un problema que es que, por ejemplo, otros factores como la condición étnica, lo indígena, el color de piel también que se ha investigado últimamente, la división regional entre rural y urbano, tamaño de las localidades, está muy vinculada al origen socioeconómico, al origen socioeconómico de los estudiantes. Pero cuando uno empieza a tratar de separar, digamos, los efectos respectivos de cada cosa, se encuentra que el gran factor que más explica estas diferencias es de qué hogar viene el alumno o el estudiante o el joven en cuestiones económicas, educativas y laborales. Es decir, hasta cuándo estudiaron sus padres, cuál es el bienestar económico del hogar donde vive y qué tipo de ocupación tienen sus padres. Eso es sin duda por varios factores que están intermediando esa relación. El gran concepto que explica la desigualdad de oportunidades educativas. Y ahí no hay mucho para dónde hacerse, digamos. No hay que buscar explicaciones como demasiado sofisticadas. Podríamos descomponer este efecto de lo socioeconómico en dos grandes partes. En dos o tres grandes partes. Una primera que tiene que ver con la barrera económica. Y eso es el que aparece como el efecto más importante en unas investigaciones que yo estoy haciendo ahora con datos del módulo de movilidad social del INEGI. Si uno separa este gran componente socioeconómico en sus componentes de lo económico, lo educativo y lo laboral del hogar de los padres del alumno, el componente económico aparece como el más fuerte. Quiere decir que todavía, a pesar de las becas, a pesar de la gratuidad, hay barreras económicas a la entrada al nivel medio superior, que pueden estar dadas por un montón de cosas que las becas, que todavía no son totales ni son universales, ni siquiera en los sectores más deprimidos económicamente, pero cuestiones que las becas no cubren o cubren insuficientemente porque tienen un monto relativamente bajo. Entonces, transporte, vestimenta, materiales educativos, libros, hay un montón de costos de estar estudiando que el estudiante no los tiene garantizados. Hay otro aspecto fundamental que es si realmente el estudiante y su familia, porque se toman con la familia las decisiones, estiman que vale la pena o no estudiar, ¿no? Si uno se pone a ver los números y contando con que los jóvenes tengan esa información, que no siempre la tienen, sí, efectivamente, es más conveniente tener el título de media superior que el de secundaria. Pero en realidad donde de verdad se hace una diferencia en ingresos, en condiciones laborales y en estabilidad laboral, es con el pasaje a la superior. Y entonces para un chavo que tiene 14 años y que tiene que pensar en hacer esa transición, estudiar 3 años y después que le vaya lo suficientemente bien para hacer una nueva transición y hacer educación superior y 4 años para un título que, sobre todo en el caso de los más pobres, sabe que aunque sea el mismo papel no va a valer lo mismo que un estudiante que viene de una escuela privada o que viene de un nivel social más alto, con más contactos sociales. La decisión de continuar estudiando sí se hace difícil. Se hace difícil porque la capacidad de estimar cuánto vas a poder aprovechar esa educación en el mercado de trabajo es complicada. Y uno sabe que el rendimiento específico del nivel medio superior de repente no es tanto como el esfuerzo que implica hacer eso o salir a trabajar antes y empezar a trabajar, a generar ingresos para tu familia en el mercado de trabajo. No es necesario que esto sea una urgencia para que el joven tome la decisión de no seguir. Solo es necesario que él lo estime como más conveniente empezar a trabajar ahora que seguir estudiando para tener unos rendimientos que quién sabe, ¿no? Muchas veces esta cosa de empezar a trabajar se lo ve como un impedimento o una cosa que lo obligó al estudiante a salirse, y no siempre es tan así. A veces la gente evalúa y dice, para la escuela que me puede llegar a tocar en media superior y el valor que le puedo sacar a esos 3 años, quién sabe si me vale la pena. Y acá entra el tercer componente que yo decía, que es el rendimiento
académico de los años previos de la educación básica y lo que el estudiante aprendió incide en la oportunidad que él tiene de entrar a una escuela buena, a una escuela más o menos, o a una mala escuela de media superior. ¿Por qué? Porque en casi todo el país, pero aquí en la Ciudad de México es un ejemplo perfecto, tienes un examen basado en conocimientos, donde según tu puntaje, sin tener en cuenta de qué hogar vienes y cuáles fueron tus posibilidades, vas a poder entrar o a una prepa de la UNAM o a una prepa del IPN, pero digamos las más requeridas son las de la UNAM, o a otra prepa, o a una prepa que te queda lejos, o a un CONALEP, o a una escuela que no sabes ni qué le vas a sacar. Entonces, y sabemos que ese aprendizaje que las pruebas, que el Comipems evalúa, está muy relacionado con el origen social del estudiante. Entonces ese es otro filtro, digamos, algo que es visto como un examen meritocrático para llevar a los mejores o a los más esforzados hacia las mejores opciones, en realidad puede estar operando también como otro filtro de la desigualdad, que ni es el económico, que ni es el de las expectativas, que es el de los aprendizajes. Cuando a chicos que no tuvieron la misma oportunidad de aprender, porque no vienen de los mismos hogares ni tuvieron las mismas escuelas, se los está evaluando con un solo examen y se les está diciendo, bueno, a ti sí te va a tocar la UNAM con 14 años, 14, 15 años. Y tú sí vas a poder entrar directo a la universidad y tú, pues, a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, esas tres grandes barreras son para mí los principales mecanismos que conectan el origen socioeconómico con la desigualdad en esta transición.